Conecta TV Radio Online presentó Diálogo. A continuación, Conecta TV Radio Online presenta Diálogo Abierto, un espacio alternativo de entrevistas a personajes que hacen noticia, bajo la dirección del licenciado Jorge Niacato. Por Conecta TV Radio Online, todos los días de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos y amigas oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo, Diálogo Abierto. Es un gusto volver a encontrarnos en esta jornada de labores correspondiente a día martes, segundo día de trabajo en la presente semana. Estamos ya en fecha 10 de marzo de 2020, listos como es característico a esta hora para compartir con ustedes temas importantes que están en la coyuntura y que preocupa a la colectividad ecuatoriana y al mundo en definitiva. Para los análisis y las entrevistas hemos invitado a diferentes personajes y en esta oportunidad a nuestro primer invitado de esta noche se trata de Rodrigo Gómez de la Torre, empresario y también delegado de este sector ante el Consejo de Salarios. La más cordial bienvenida, Rodrigo, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Muy grato estar aquí y a todos los internautas que nos están viendo en este momento y los que nos vean cuando así lo decidan desde la comodidad de su hogar. Lo hemos invitado, Rodrigo, para hacer un análisis sobre diferentes tópicos que, como dije en principio, preocupa al mundo. Y quiero empezar con el tema del coronavirus. El coronavirus ha hecho que se caiga la economía de varios países del mundo o al menos tenga serios problemas. Uno de ellos es Ecuador. En Ecuador ya hasta hace pocos minutos se confirmó 2 casos más en la costa ecuatoriana de coronavirus, lo que sumaría 17 casos y esto está significando también problemas en el Ecuador. ¿Cómo afecta esto del coronavirus? Y por allí empiezo, Rodrigo, al sector empresarial, por favor. A ver, creo que es importante ver que este coronavirus ha sido un virus que aparece recientemente, pero ha generado un impacto global a una velocidad impresionante. Cuando sale el problema en la ciudad de Wuhan, en la China, al cortísimo plazo vemos ya primeramente una acción de gobierno muy contundente con la construcción de un hospital en tiempo récord, pero también vemos que hay una cuarentena que se da en China y claro, por el nivel altísimo de población son millones de personas que quedan cuarentenadas en sus hogares y la economía prácticamente se paraliza. Los consumidores dejan de salir, deja de moverse la economía y siendo China quien tiene el 12% del PIB mundial, representa que ese efecto en China golpea absolutamente a todos los mercados. Entonces, claro, quienes exportamos camarones, flores, banano a la China, ante un freno de los consumidores, nos vemos abocados a quedarnos con los contenedores en puerto o en transporte sin saber exactamente a dónde llegar. Entonces, justamente yo creo que ahí hay un espacio muy amplio en el cual que el Ecuador ya lo viene haciendo, la desinfección de contenedores, la desinfección de temas en puerto para garantizar a los importadores, no solo de la China, sino de los distintos países, que el producto que sale de Ecuador es un producto que va libre de cualquier riesgo, en este caso biológico. Pero esa es la garantía suficiente, la desinfección de los productos. Técnicamente de lo que se ha podido evidenciar el coronavirus, sí. Lo que tenemos es que darle certezas también, porque el mayor problema cuando tenemos este tipo de situaciones es la confianza. Tan es así que hemos visto que hay países que están restringiendo el tema de la frontera Turquía-Irán, por ejemplo, está cerrada. El cierre de esa frontera complica el transporte del banano, por ejemplo, y el consumo de banano. Ese tipo de cosas tienen que ver con confianza. Entonces, mientras mayor
certezas le demos a los importadores y esos a su vez a sus consumidores finales, pues mayor tranquilidad tendrá toda la cadena logística y agroproductiva, en este caso, hacia el productor nacional. Pero ¿qué garantías o certezas o seguridades pueden tener los inversionistas o países que requieren de nuestros productos si tenemos ya 17 casos y se va propagando el coronavirus en nuestro país? Bueno, creo que el mundo entero está con casos y lo que estamos viendo, acabamos de ver en el caso de Italia, que acaba de cerrar escuelas, colegios y universidades. Hemos visto que Madrid ha tomado la misma resolución como capital de España. Depende del país, están tomando diferentes acciones. Sí hay un pánico globalizado y eso genera desconfianza. Entonces, son mecanismos que pueden ser alternativas. La otra opción es no hacer nada y creo que es peor. Entonces, tenemos que ver cómo afecta a la confianza de los consumidores, a la actitud y a la posibilidad del consumidor de salir de sus hogares, hacer sus compras, y al momento que eso está restringido, toda la cadena hacia atrás se ve afectada. Cuando hemos conversado aquí de que las cadenas agroalimentarias pues tienen que fomentar el consumo y en base al consumo vamos a darle certezas a los productores, pues estamos viendo el ejemplo claro del por qué es importante darle confianza y certezas al consumidor, porque eso garantiza la cadena. Darle confianza y certezas al productor no consigue que tengas más consumidores. Rodrigo, ¿qué cifras tenemos al momento de repercusiones en el sector a propósito del coronavirus? ¿Y hay cifras? Hay ciertas cifras, pero hay una restricción de mercados. Cifras que vamos a verlas, hay que ir evaluando mes a mes. No nos olvidemos que el mes de enero, por ejemplo, para el sector bananero fue un excelente mes. Enero del 2019 contra enero del 2020 había un crecimiento del 17% en exportaciones, pero el coronavirus nos frena. Sin embargo, ya vemos con mucha alegría, digámoslo así en términos prácticos, que China, gran comprador mundial de materias primas y alimentos, pues que China ya está comenzando a movilizarse nuevamente. Ya vemos los videos a través de redes sociales de que ya la economía también, comienza a desarrollarse, comienza a moverse nuevamente, y ese movimiento de la economía va a jalar muchísimo a, en este caso, sectores agroexportadores como el ecuatoriano, pero también va a ayudar del otro lado. Productos que se fabrican en China, que ya con un movimiento de economía van a poder redistribuirse en el mundo entero, piezas y partes electrónicas, piezas y partes para autos, para computadoras y demás aspectos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que hay una combinación de los dos ámbitos, y no es el tema de que tenemos que ser autosuficientes y somos un asteroide en el planeta y que no tenemos que depender de nadie, por el contrario, tenemos que ir entrando a mecanismos de prevención y aprender a vivir con estos tipos de virus que aparecen. Cuando apareció la H1N1, recuerdo que era un impacto. Ahorita estamos hablando del H1N5 y se sigue mutando el virus. Y siguen saliendo vacunas y hemos aprendido también a mejorar ciertos procedimientos del día a día. Nunca hace 10 años veíamos alcohol en las oficinas, ahora es muy común ver puntos de desinfección en ciertos sitios. Son temas que se va cambiando y se va mejorando. Ahora, Rodrigo, la situación económica del país se va agravando, si cabe el término, con primero lo del coronavirus, y que esto ha provocado la caída del precio del barril de petróleo a tal punto de que este día fue de movimiento absoluto en el Palacio de Gobierno con la socialización de posibles medidas económicas que entiendo se va a anunciar en los próximos minutos por parte del presidente de la República, y que serían medidas drásticas, que parte de ellas se tomó en octubre y que permitió una movilización masiva de los ecuatorianos. ¿Cómo lo miras tú? A ver, yo creo que vamos a tener, el coronavirus generó, igual que pasó con alimentos, un freno en la economía china. Este freno en la economía china frenó también el consumo de combustibles fósiles. Al frenarse el consumo de combustibles fósiles, frenarse la demanda, se generó una sobreoferta que derivó en una caída de precio del petróleo. Esta caída de precio del petróleo, que más o menos esperaba que sea relativamente temporal hasta que China se reactive, pues se ve combinada con un problema de una guerra comercial, aparentemente por parte de Arabia Saudita, que dice que no va a bajar producción. Y ahí sí,
El mero anuncio hace que cuando se abren los mercados el día domingo en la noche, mercados mundiales, el petróleo aparece con uno de los terremotos más grandes que hemos tenido, que es un terremoto grado 9, pero no grado 9 de Richter, grado 9 de $9 menos por barril, que ya con los otros dólares que habían bajado, llegamos a que el petróleo ecuatoriano se cotice hasta en $28. Luego reactivó un poco, estamos bordeando los $31, $32, que no dejan de ser gravísimos porque son $20 por debajo de lo presupuestado. Esto lo que hace es llamar la atención nuevamente y decir la realidad supera la ficción. El Ecuador viene hablando desde hace varios años y en el tiempo más bien reciente. Recuerdo en el año 2012, mes de julio, agosto, ya el expresidente hacía referencia a la necesidad de focalización de subsidios a combustibles. ¿A quién te refieres? ¿A Rafael Correa? A Rafael Vicente, ya lo topó. Y fue curioso porque lo topó previo a la campaña electoral del 2013. Sin embargo, no pasó nada, pero en el 2013 o 14 ya tuvimos un impacto en el diésel industrial. Entonces ya el diésel industrial se retiró el subsidio a partir de 2,000 galones. Pero eran tiempos de bonanza. Ya 2014 viene la caída de precios del petróleo, de 110 bajamos a 50, pero no eran 20, claro. O 30. Pero vamos viendo que ya en este gobierno, de los 2.500 a precio internacional, bajamos a 1.500 a precio subsidiado y el resto a precio internacional. Ya en el 14 también vimos una revisión en el costo de las tarifas eléctricas. El año pasado ya se revisó en alguna forma. A ver, en este gobierno ya se revisó el tema de la gasolina súper. Claro. Se revisó algo el tema de la gasolina extra. Ahora se está hablando de que en estas medidas económicas posiblemente haya una apertura mayor de la gasolina extra. Hay algo que no se está hablando, que es el tema diésel, y quienes nos están escuchando y que han comprado gas últimamente, habrán notado que ya se está pidiendo factura electrónica. Y recuerdo en estos mismos micrófonos hablar de que el tema del gas, lo que hay que hacer es poner en orden la casa, porque hay muchísimo mal uso del gas licuado de petróleo, subsidiado exclusivamente para uso doméstico. Y precisamente conversábamos aquí, no sé si en micrófonos o no micrófonos, de la señora de aquí al lado, que justamente para su comercialización de comida, muy casera, muy artesanal, pues utilizaba la bombona de 15 kilos subsidiada. Entonces, eso es ilegal. Entonces, ese tipo de cosas están en el proceso de corrección. Si no se han dado cuenta, en la próxima compra para el gas, fijaránse, y parecería que va a haber un cupo que tenga que ver con consumo doméstico y no para consumo más allá de eso. Eso sería focalizar el producto. ¿Qué es lo que se hay que hacer? Los subsidios por concepto, y revisemos en diccionarios, el subsidio es una ayuda a un sector que lo requiere de manera puntual y temporal. Cuando el subsidio es general, se convierte en una carga para el Estado y necesita financiarse. Cuando el subsidio pasa a ser gasto corriente, tiene que financiarse con ingresos corrientes. Y los ingresos corrientes solamente se financian a través de impuestos. Entonces, poner en orden la casa implica también que haya una corresponsabilidad del Estado de que, si se bajan subsidios, pues hay que corregir algunos temas en materia tributaria. ¿Tú crees entonces que si se adopta la eliminación de subsidios es una decisión acertada? Bueno, es muy complejo que cuestione o que diga lo contrario cuando he venido sosteniendo que hay que eliminar subsidios más de 15 años. Ahora, ¿cómo frenamos la convulsión social? Porque esto dio paso, recuerda, a las protestas de octubre. Las protestas de octubre creo que tuvieron varias connotaciones y muchos de ámbito en lo político, y más bien a mí me encantaría ver la judicialización de ciertos temas que no se han dado todavía, porque hubieron secuestros, hubieron abusos, inclusive de tinte de abuso sexual en manoseo a mujeres policías. Hubieron una serie de aspectos
que no han sido judicializados. El mismo hecho de la quema de la Contraloría General del Estado, la toma de la Asamblea Nacional, que ahora quieren pasarle a decir que no fue la toma, sino que fueron solamente a visitar a los asambleístas que no estaban. Ya dejémonos, pongamos las cartas sobre la mesa. Pero sí creo que es importante dentro de las medidas... Judicializar la protesta social, dices tú. No. Lo que ocurrió en el gobierno de Correa. No es judicializar la protesta social. La protesta social tiene ciertas connotaciones. El vandalismo y el terrorismo no son protesta social. ¿Pero podemos llegar a ese alcance de terrorismo o a ese término en este tipo de protestas? Terrorismo, a ver, me quedo pensando, la quema de la Contraloría, sí, terrorismo. Terrorismo. Terrorismo, el corte de las fuentes, el corte de la tubería de agua para la ciudad de Ambato, sí, terrorismo. El haber tenido 17 provincias desabastecidas de medicinas y alimentos. Dejemos a un lado que también estuvieron desabastecidas de combustibles. Son actos que dentro de los conceptos mundiales califican como terrorismo. Entonces, sí, es terrorismo. Y ahí sí, si puedo sonar un poquito radical, pues no queda más remedio. No es un tema que podamos decir medias tintas, de que no, que fue una vela que se quedó encendida y que por eso la Contraloría se quemó por 3 ocasiones distintas, ¿no? Porque se apagó y la volvían a prender. Que casualmente las tanquetas de los militares estaban caminando y probablemente un cortocircuito por un mal mantenimiento y se incendiaban con los tanques de combustible. No, esas tanquetas no se incendian. Ahora hay que aplicar mano dura, entonces. Hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. No hay más que eso. La ley te determina las acciones que se deben tomar en temas de actos de terrorismo. Y lo que vivimos en octubre fueron actos de terrorismo. 5, coartar la libertad constitucional del derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia, el derecho a la protesta, no conlleva derecho a la destrucción del bien público y derecho a la destrucción del bien privado. El derecho a la destrucción del bien público o privado. Lo que acaba de pasar en Quito estos días, que había unos vándalos o vándalas, no sé, estaban encapuchados, por el Día de la pintarrajeando el patrimonio cultural de Quito. Perdón, ¿eso es protesta? ¿Eso es acto pacífico? No, eso es daño al patrimonio de los quiteños, y al ser Quito patrimonio cultural de la humanidad, es un daño al Ecuador y un daño al patrimonio mundial. Entonces, ahí hay que poner las cartas sobre la mesa y no estar en esos temas así nomás. Siguiendo en esa misma línea de posibilidades de medidas de parte del gobierno, otra se anunciaría el incremento de 2 o 3 puntos del IVA. ¿Tú crees que es factible eso? A ver, yo creo que cualquier incremento en el tema de IVA, ya lo sabemos, tiene que pasar por manos de la Asamblea Nacional, y ahí habría que ver la decisión de los asambleístas. Y más allá de qué es lo que suceda con una propuesta de IVA o no IVA, yo creo que los asambleístas sí tienen que pensar que hay reformas que deben tomarse de manera para corregir daños estructurales, y esas reformas tienen que ver mucho con la sostenibilidad y desarrollo económico del Ecuador, y no solamente con ver cómo se reposiciona un cargo político, una reelección o un posicionamiento para un cargo futuro. Pero están en eso los asambleístas, año electoral. Sí, pero eso es irresponsable. Ellos no están ahí para defender un puestito, ellos están ahí para defender al país. Pero parece que eso no entienden. ¿Cómo hacemos que entiendan los asambleístas? Probablemente tendremos que mejorar algún proyecto para futuro, de mejorar las capacidades nutricionales de la población. Tenemos un 27% de desnutrición crónica, y tal vez ese 27% de desnutrición crónica en niños de 0 a 2 a 5 años está afectando en el desarrollo futuro. Hay que entender esa parte. Se ha hablado de varias cosas. Yo creo que es muy prematuro anunciar cualquier cosa. Se ha hablado de temas de reordenamiento del presupuesto general del Estado y del gasto público, pero es que eso no es un tema que deberíamos estar discutiéndolo en un caso de medidas económicas. Eso es un tema que debería haberse hecho hace 7 años. Y además ese rubro no sería tan importante, ¿no? Redefinir, y este término, reperfilar la deuda con China, pues es un tema que es fundamental. Más bien ha generado conflictos en traducciones hacia el mundo entero.
se habla inclusive, se hablan de muchas cosas. El tema de monetización de activos tampoco es un tema nuevo. Aparte de lo que se habla y se conoce, ¿qué piensas tú que podría surtir mejor efecto? En términos reales deberíamos tomar varios aspectos. Definitivamente el reordenamiento del gasto público es fundamental. ¿Qué implique eso? Pues hay que implicar, tiene que ver con temas de salarios, de masa salarial, tiene que ver con temas de eficiencia en el gasto público, tiene que ver con una serie de aspectos. Pero no podemos desconocer que este tipo de medidas son para sostener un aparato burocrático. Cuando lo que estamos viendo es que, por ejemplo, una medida, que la hemos dicho varias veces, planteemos una desgravación y una eliminación del impuesto a la salida de divisas. Si la situación es compleja, ok, digamos, un año de gracia y a partir de un año vamos a reducir un 1.2, 1.5% anual hasta que el impuesto a la salida de divisas quede en cero, que es un impuesto al freno a la entrada de divisas. Algo se ha escuchado con respecto a un incremento en retenciones en fuente. La retención en fuente es un impuesto anticipado que se cobra sobre el monto de la factura, preveyendo que eso se descuenta el año siguiente. Eso tiene una connotación puntual de incrementar el ingreso del gasto público en este momento, le retira liquidez al sector privado, pero quiere decir que los impuestos que se iban a pagar para el próximo año, ya este año nos los gastamos. Entonces ahí hay que ver cómo se va a planificar eso, porque si vamos a hacer pan para hoy, hambre para mañana, lo que estamos haciendo es lo que hemos venido haciendo, pateando la pelotita un poco más adelante. Entonces, este tipo de cosas es muy delicado. Yo creo que la situación amerita un pragmatismo. El gobierno tiene un año más de permanencia. Tiene que convocarse a elecciones para que arrancar año electoral y el CNE todavía no lo ha hecho. Ese es un tema que te lo dejo aquí para Está pendiente. materia de otra discusión, pero ¿cuándo van a ser las elecciones? Esa es una pregunta que no hay respuesta porque no se ha arrancado el proceso que dura un año. Pero sí hay que tomar medidas reales. El sector privado necesita certezas. El Ecuador ha tomado una decisión que es un proceso de abrirse al mundo. Se ha terminado de acordar el tema con Chile, se está negociando el tema con México, de la visita del presidente a Estados Unidos. Se ha abierto la posibilidad nuevamente de hablar de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Pero estos acuerdos comerciales van a conllevar naturalmente que haya una homologación en términos, una homologación normativa en algunos aspectos y romper algunos de los famosos irritantes que tenemos con Estados Unidos. Impuesto a la salida de divisas es uno de ellos. Entonces, este tipo de cosas que más bien nos permitirían tener mayores certezas de futuro para poder producir más y vender más. Estamos claros, una caída del precio del petróleo, un efecto de temas comerciales como coronavirus, son impactos que los vamos a tener, pero que van a tener que ir reajustándose dentro de la economía. Entonces, no necesariamente vamos a solucionar con parches en este momento. Más bien, yo convoco al gobierno. Yo creo que es una gran oportunidad para tomar medidas correctivas importantes que se vienen difiriendo desde hace mucho tiempo atrás. El tema laboral es otro. Pero hay que socializar primero, Rodrigo. Hay que socializar, pero ¿qué problema habría? Y lo planteo. Si tú tienes una masa laboral del 38% y con tendencia a la baja en lo que empleo pleno respecta, y tienes una masa de gente que requiere trabajar, ¿por qué no determinar un sistema laboral paralelo que permita crecer, que permita desarrollar al sector productivo, en lugar de estar viendo cómo le generamos más trabas? Entonces, creemos un sistema laboral paralelo en donde le otorguemos derechos a quienes no los tienen. Trabajadores de dos clases. Ir regulando un poco en el tiempo, pero viabilizando espacios de empleabilidad. Acabemos con la cantidad absurda de trámites que tenemos. Muchos de estos trámites son absolutamente innecesarios y el gobierno tiene identificados cuáles hay que eliminar. Entonces, lo que pasa es que eliminar esos trámites implica que hay oficinas enteras del sector público que no sabrían para qué están ahí, porque están para hacer un trámite que es innecesario.
Es decir, la burocracia quedaría un poco más en el aire. Tenemos que darle eficiencia al trámite público. En vez de generar trámites innecesarios, generemos trámites que permitan dinamizar más la economía y crecer pensando no solamente en el mercado local, sino pensando en el mundo entero. No podemos quedarnos que como el coronavirus bajó el mercado de tal o cual país, ya no vamos a seguir exportando a ese país. Esto es un tema que se va a ir corrigiendo y lo vamos a ver en las correcciones en las próximas semanas. Entonces ahí es donde viene el tema. Con eso me quedo, vamos a ver qué es lo que el gobierno nacional anuncia en los próximos minutos y seguiremos analizando en función de esos anuncios. Te agradezco, Rodrigo, por estar en esta mesa de trabajo. A ti más bien, muchas gracias, Jorge. Rodrigo Gómez de la Torre, empresario, miembro también del Consejo de Salarios, haciendo un análisis de la situación que está pasando en nuestro país a propósito del coronavirus, de la caída del petróleo y también de los mercados internacionales. Hacemos una ligera pausa y retornamos.